Hermanos amados, el Señor nuestro Dios y Padre eterno nos bendiga en este tiempo de gran prueba por la que estamos pasando todos los países de la tierra. Voy a tomar unos minutos previos al estudio del libro de Génesis del día de hoy, en el que se tocará el capítulo 3, cuyo título es La desobediencia del hombre. Un título fuerte, y al leer y escuchar este capítulo, quiero aprovechar, al igual que en mi vida, aprovechar este tiempo de la cuarentena para que todos nosotros podamos hacer grandes resoluciones en nuestros corazones de santificarnos y purificarnos. Porque a medida que vayamos viendo y estudiando este capítulo 3 de Génesis, vamos a entender por qué es esta petición, ¿no? De que el Señor haga esto en nuestras vidas. Es muy importante, hermanos. Hemos estudiado hasta ahora, en el capítulo anterior, que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Todo árbol implica varios árboles. Y dice árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Edén estaba lleno de árboles. También el árbol de la vida. La localización de este árbol de la vida estaba en medio del huerto. Este incomparable árbol implica la imposibilidad de morir físicamente. Es una vida eterna entonces. Este árbol nos da un acceso eternal a vivir al lado de Dios, unidos a Él, en una tierra perfecta, así como Edén, sin vanidad, así como estaba Edén, en una vida abundante, llena de su amor, una vida llena de sus beneficios, como era en Edén, con Adán y Eva allí dentro, labrando y guardando el huerto, de promesas, de misericordias infinitas, una vida de gracia. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: al que venciere, o sea, el que persevere hasta el fin último de todas las cosas, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, o sea, una eternidad, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto dice en Apocalipsis, y lo que estamos estudiando es Génesis, o sea, el árbol de la vida es un acceso infinito a esa vida eternal. Yo les recomiendo, hermanos, por motivos del tiempo, que lean el capítulo 22 también de Apocalipsis, donde habla de los beneficios preciosos del árbol de la vida para toda la eternidad, por toda la eternidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal también estaba en el huerto. Su localización dice en el huerto. El otro árbol era en medio del huerto. Esto es importante para lo que nuestra maestra en breve va a enseñar. Este árbol implica una prueba para Adán y a Eva, su mujer, de obediencia a su creador o de desobediencia y rebeldía contra la voluntad de su creador. Obediencia, hermanos, era la clave para Adán y Eva en Edén. Ellos habrían de confiar, de creerle a Dios. En eso se basaba su relación con el Señor. Dios le dijo a Adán que de cierto moriría si comía de aquel árbol, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la obediencia que él debía de guardar, y Eva también.
Si eso no ocurría, cesaría entonces Edén. Cesarían los beneficios, la vida sin muerte física. En otras palabras, o Adán y Eva creían y obedecían la voz de Dios, o serían incrédulos y desobedientes. Y allí es donde la serpiente hace su aparición, para desbaratar y deshacer las obras preciosas de Dios en la vida del ser humano, en este caso de Adán y de Eva. Era astuta, y así empieza el capítulo 3. Y lo primero que hace es llamar a Dios mentiroso, intercepta a Eva y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Cuando le dijo eso a Eva, el influjo de esas palabras del tentador, que son horrorosas, la confundió completamente a Eva, que ya no sabía ni lo que respondía. La turbó y le distorsionó todas sus palabras. Dice la palabra del Señor que sus sentidos espirituales fueron totalmente alterados. Y en verdad se vio en esa tentación, cayó tremendamente en esa tentación y comió del árbol y le dio el fruto del árbol al marido, y se cumplió lo que la serpiente más adelante le dice: no, sino que el día que ustedes coman de este árbol van a ser como Dios, ¿no? Entonces, ser como Dios es decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Porque el único que tiene esa decisión perfecta es Dios. Y Él los engañó. Seréis como Dios, ¿no? Y los que tienen esa mentalidad del árbol de la ciencia del bien y del mal tienen una mente que no es la mente de Dios. La perdieron porque esa mente está en el árbol de la vida. Tienen una mente que la palabra dice que es una mente corrupta. Tienen una mente que es carnal, o sea, terrenal, animal, diabólica, y tienen también una propia justicia. Y Dios dice que esa justicia son como trapos de inmundicia. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses, porque los hombres se creen dioses a raíz de este árbol de la ciencia del bien y del mal, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Y eso ha ocurrido. El enemigo ha sido vencido, hermanos. En este capítulo 3 vamos a ver que esta acción de coger del árbol de la ciencia del bien y del mal trajo consecuencias tremendas para esta pareja. Primeramente ellos lo primero que vieron descubrieron que estaban desnudos y se hicieron sus propias vestiduras, ¿no? Agarraron unas hojas de higuera, las unieron entre sí y se hicieron delantales. Los delantales es sabido que cubre una parte de tu cuerpo, el resto queda totalmente sin cubrir. Luego ellos inmediatamente, los santos, se apartó, se desvaneció esa comunión preciosa que tenían con el Señor y se escondieron, y avergonzados, tapándose. Pero de Dios nadie se esconde, hermanos, y Él, como Padre, salió al encuentro de ellos y los encontró, ¿no? Y ellos ahora, al encuentro con Dios, aplicaron pues sus propias justicias. Ahora ellos eran dioses. Aplicaron sus propias justicias viciadas
y se justificaron. Y bueno, Jehová, que tiene otra justicia, la justicia perfecta, ejecutó juicio justo. Y al final del versículo 21, el juicio, vamos a ordenarnos un poquito. El juicio justo fue que a la serpiente la maldijo, herida sería en la cabeza, en su esencia, ¿no? Y en Romanos, en el capítulo 16, 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ocurrió, la serpiente es un enemigo vencido. A la mujer también hubo juicio, no hubo maldición, hubo juicio, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos lo que le dijo a la mujer, que su marido se enseñorearía de ella, que estaría sujeta a él, que tendría gran dolor en su preñez, ¿no? Pero esta condición, tenemos un Dios precioso, hacedor de planes preciosos para la mujer, para el matrimonio, para la iglesia. Perfeccionó esto y dijo el Señor en 1 Timoteo 2:15, ¿no? Se salvará. ¿Quién? La mujer, ¿no? Engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Está hablando de una iglesia, de la esposa de Cristo, de una mujer, de una iglesia fructífera que cría hijos. El juicio al hombre también vino. Hermanos, Adán, de enseñorearse en toda la creación, de tener que cuidar, de labrar y guardar ese Edén precioso, ¿no? Donde él tenía la mayordomía completa, ¿no? Ahora pasaba a ser un simple trabajador. Todo lo conseguiría de ahora en adelante con gran esfuerzo, con el sudor de su rostro. Pero el postrer Adán, hermanos, hizo que el hombre retorne nuevamente a tener mayordomía sobre la creación. Hay un retorno precioso cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos, a retornarnos a Edén, al Edén precioso que Él tiene para nosotros. La rectitud de Dios es perfecta. Él tiene su plomada y nunca va a cambiar esa plomada, no puede cambiar nada en su rectitud. Ellos tuvieron que ser expulsados del huerto de Edén por la rectitud de Dios, por la justicia de Dios, produjo eso. Ahora vivirían bajo el dominio del príncipe de este mundo. Ellos habían comido de ese árbol. Pero la palabra tiene peros preciosos, siempre tiene restauración para las vidas. Dice la palabra del Señor, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como estaban Adán y Eva, muertos, porque habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando uno come de ese árbol, de cierto moriréis. Él es el único que nos dio vida, o sea, nos vistió con esas vestiduras preciosas que hoy día podemos tener, esas vestiduras de hermosura, de santidad, de justicia, ¿no? Y dice que juntamente con esas cubiertas, con esa nueva vestida, con esa nueva vida, nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús.
Edén quedó vacío y Dios Padre puso querubines con una espada, dice, encendida, que se revolvía por todos lados, dice el capítulo 3, para guardar el camino del árbol de la vida. Su plan es volvernos a Dios. Pronto llegaría ese día en el que Cristo volvería, el postrer Adán, a trasladarnos nuevamente a ese Edén que Dios siempre quiso para nosotros, para morar junto al árbol de la vida. Y como lo hemos leído en Apocalipsis 2, está reservado ese árbol de la vida para aquellos que permanezcan fieles y firmes al Señor hasta el final del tiempo, hermanos. Y ya nos falta muy poco, como dice la palabra, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y tendremos derecho, hermanos amados, a comer de ese árbol de la vida. Por eso este tiempo de cuarentena, estudiemos, llenémonos de su palabra y hagamos esas resoluciones de santificarnos y de no querer otra cosa sino la vida de Dios. Vamos a escuchar este capítulo 3, hermanos, y cuidando esta salvación tan preciosa, con mucho temor y temblor de ahora en adelante. El Señor los bendiga, hermanos. Hermanos, si me acompañan a Génesis 3, del 1 al 10. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis para Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Gracias. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sabemos, hermanos, que la desobediencia de Adán introdujo el pecado a la naturaleza, a la raza humana. Y vemos que Dios desde un comienzo quiso, que los pecadores, Adán y Eva, se arrepintieran y confiaran en Él. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar este tema, ¿no? Sabemos que Satanás es real y es enemigo peligroso. Él está como león rugiente. Y eso lo podemos ver en primera de Pedro 5:8. Y también
se disfraza como un ángel de luz. Y vemos acá cómo él entra a engañar a la mujer. Vemos en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera de la sinceridad de Cristo. Porque sabemos que si viene alguno predicando a otro Jesús y no al que nosotros predicamos, o si recibimos otro espíritu que no es el espíritu del Señor, tenemos que tener mucho cuidado de que nadie venga a engañarnos, a distorsionar la palabra de Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios por fe, por encima de toda la evidencia de los sentidos. Sabemos que las circunstancias naturales deben de ser mantenidas y sujetas a ellas, ¿no? Ella dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol del huerto. Y en el 2 y en el 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. La respuesta de Eva aquí nos demuestra que ella estaba siguiendo el ejemplo de Satanás, alterando la misma palabra de Dios. Si nosotros comparamos el versículo 2 y 3 con el versículo 16 y 17 de Génesis 2, vamos a ver que 2 y 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocáis para que no muráis. Y vemos acá, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol, Génesis 2, 16 y 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Le dice a Adán. Adán le dijo al Señor, le dijo que no comiera. No le dijo a Eva, sino a Adán. Y acá vemos cómo la serpiente se introduce para hacerla caer a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, a la mujer. Y Dios les mandó a obedecer a ella. No. Adán. Y no dijo, ciertamente moriréis, ¿no? Y no moriréis. O sea, uno siempre... Una posibilidad, aquí vemos cómo altera toda la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuéis de ella. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 4:2. También podemos ver en Apocalipsis 22:18. Ella estaba esperando... Y ella ya estaba empezando a dudar de la bondad de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. La serpiente negó la palabra de Dios. No moriréis es una contradicción a lo que Dios dijo. Ciertamente moriréis. Satanás es el padre de la mentira. Y podemos ver en Juan 8:44. Y Dios es un Dios de verdad. En Deuteronomio 32:4 vemos que Él es la roca. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud.
Eva debió de haber creído en lo que Dios le dijo y no dejarse llevar por la serpiente e ir a buscar a Adán. Dios es nuestro escudo, pero únicamente nos protege cuando nosotros utilizamos la fe, ¿no? Satanás sustituyó su propia mentira, seréis como Dios. Sabemos que es una promesa que llamaría la atención de cualquiera. Ahí estaba engañando. Y podemos ver en Romanos 1:18, los gentiles desde el tiempo de Caín, todavía se va a ver, dice, vas a ver rechazar la verdad de Dios. Ellos cambiaron la verdad de Dios y se volvieron a necedades y mentiras. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En el versículo 25 del mismo libro dice, ya hemos visto, hablando de mentira, Jesús dijo, porque es mentiroso y padre de mentira, en Juan 8:44. Es un claro desafío a Dios, el hombre cambiando la verdad de Dios por la mentira. Hay sectas que enseñan que todos los hombres somos Dios, ¿no? Y lo cual es una mentira. Y viven para la creación y no viven para el Creador. Sin sufrir ninguna consecuencia en absoluto. Al creer esto, se niegan a someterse a la verdad que es Dios, pero prefieren creer en las mentiras de Satanás que seguir a Dios. Y que el lago de fuego es el final, el destino fatal de todas estas personas, ¿no? En Mateo 4:7-13 dice, entrar por la puerta estrecha, porque entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Satanás lleva a las personas a una situación de desobediencia. Una vez que comenzamos a cuestionar la palabra de Dios, estamos preparados para negar la palabra y creer las mentiras de Satanás. Como vemos ahora, muchas personas creen que la salvación no se pierde y hablan también de que son predestinados y no van a perder su salvación, lo cual es una mentira, porque la palabra nos dice, cuiden con temor y temblor la salvación. Y desobedecen los mandamientos de Dios. Cuando Jesús fue tentado, eso podemos ver en Mateo 4, del 1 al 11, él respondió a las mentiras de Satanás con la verdad de Dios y afirmó 3 veces, escrito está. Pero nosotros también podemos derrotar al enemigo haciendo uso de las armas espirituales que Dios provee. Porque las armas, podemos ver en Efesios 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción en fortalezas. En el versículo 6 vemos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces vemos acá la desobediencia. Para comer y que era agradable a los ojos del árbol y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sabemos, hermanos, que todos nosotros, los seres humanos, estamos hechos de tal forma que debemos de creer en algo. ¿Y nosotros en qué estamos creyendo? Creemos en la verdad. El Señor nos enseñó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a creer nosotros en la mentira
¿qué pasaría si nosotros vamos a creer en la mentira? Todo tiene una consecuencia. Cada uno sabe cómo llegó. Éramos mentirosos. ¿Cuánta cosa? Cada uno sabe qué cosa tuvo en su corazón. Y hasta ahora, porque no hay ninguno perfecto. Dios tuvo misericordia de nosotros y extendió su mano y nos sacó de ese pozo cenagoso. Y vemos nosotros acá cómo primero Eva tomó el fruto y comió de él, y después Adán. Así que ambos desobedecieron al Señor. Eva fue engañada, dice en 2 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mandó Jehová Dios al hombre de todo árbol, le dijo que comiera. Podrás comer. Primero ordenó a Adán. Pueden leer en Romanos 5:12 al 21. Así como entró el pecado por Adán, ¿no? Todos mueren, también en Cristo somos vivificados. Y podemos ver en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vemos nosotros que el pecado viene con Adán y Eva. Adán, cabeza de la raza humana, pecó y nosotros sufrimos las consecuencias, ¿no? En él a través de los sufrimientos, del pecado y de la muerte. Y nosotros podemos ver en Efesios 6:23, dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. De modo, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas y todo será hecho nuevo. Sabemos que a través de este acto justo de obediencia de Cristo al morir en la cruz, a nosotros nos dio vida y justicia. Por Él tenemos vida y justicia, hermanos. Si el pecado y la muerte reinan en este mundo, pero también la gracia y la justicia reinan por medio de Cristo. La fe en Jesucristo nos saca de Adán y nos introduce a Cristo para ser aceptos a la justicia y a la verdad y a la rectitud. Y nosotros sabemos que Eva andaba por vista, no por fe. En Génesis 3:6 dice, tiene un paralelo con el 1 de Juan 2:16. Dice, bueno para comer, y en 1 de Juan 2:16 dice, los deseos de la carne. Agradable a los ojos, y en 1 de Juan 2:16 dice, los deseos de los ojos. Codiciable para alcanzar sabiduría, y en 1 de Juan 2:16 dice, la vanagloria de la vida. Estas cosas son las que motivan a la gente del mundo en la actualidad. El pueblo de Dios también tenemos que tener mucho cuidado de vivir como el mundo, porque al pensar como el mundo hay que tener cuidado, porque como dice en la palabra de Dios, el que se quiere estar firme, cuídese de no caer. Dios nos dice que en el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También nos dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La sabiduría que obtienen por Adán y Eva no les trajo lo prometido
no les trajo ese conocimiento del bien y del mal, sino les trajo vergüenza de descubrirse que estaban desnudos y perdieron su inocencia y por primera vez ellos supieron lo que era pecar. Y para ellos habían sido mucho mejor que hubieran obedecido a Dios para seguir creyendo en el conocimiento de Dios. Vemos que una cosa conlleva a la otra, ¿no? Por decir, Noé, cuando él se embriagó, cuando él se embriagó, ¿qué pasó? Vino su hijo, lo vio que estaba desnudo, ¿no? Y así muchas veces nosotros vemos cómo vemos ahora cómo está el mundo, cómo vivimos en una sociedad decadente, ¿no? Tan faltos de valores. Vemos cómo están las propagandas por todo sitio. Siempre hay desnudos, siempre hay cosas que son desagradables, ¿no? Pero a la gente le gusta, a la gente del mundo. Y siempre son figuras sensuales, cosas desagradables a los ojos de Dios. La vergüenza, al darse cuenta por primera vez que la desnudez cubrieron ellos sus cuerpos y trataron de esconderse de Dios. El pecado nos hace sentir vergüenza de nosotros mismos, ¿no? Y cuando mentimos, también nosotros sentimos vergüenza. Y cuando nosotros mentimos o hablamos mal de alguien, nunca vamos a mirar a los ojos, siempre evadimos la mirada. Pero nosotros sabemos que tenemos que... Dios nos ha dado un juez interno y se llama conciencia, el cual nos acusa cuando hacemos mal o nos aprueba cuando hacemos bien. Y eso lo podemos ver en Romanos 2, 12, 16. El día que Dios juzgara, el día que Dios venga a juzgar por medio de Jesucristo, el juicio final de Cristo vendrá como juez. Él vendrá como juez. En Romanos 14, 10 podemos ver, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acá nosotros vemos en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles de los huertos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios llama para saber qué había hecho, porque Dios lo sabe todo. Dios dice que aún la palabra no está en nuestra boca y Él sabe ya nuestros pensamientos. Y dice que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y Él recorre todo lugar y está sobre los buenos y sobre los malos. Y él le pregunta, ¿no? Y muchas veces el Señor nos pregunta a nosotros por nuestro propio bien, para darnos una oportunidad de enfrentar los hechos, de ser honestos y confesar nuestro pecado. Y Dios llamó a Adán para darle una oportunidad. ¿Y qué pasa? Lo llamó para que saliera de su escondite, porque él estaba entre los árboles, ¿no? Lo llamó por un acto de gracia que Dios nos hizo. Dios no hizo juicio para destrucción. No quiso destruirlo. Él quería que ellos se dieran cuenta, que dijeran cómo estaba. Él estaba, pero
¿Qué pasó? Él no pudo escuchar la voz de Dios porque sabía que estaba en pecado. Nosotros sabemos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acá ellos se encontraban entre los árboles escondidos, ¿no? Y cómo estaban escondiendo su pecado y cómo vino Cristo Jesús y murió colgado en una cruz hecho de madera. Dios es omnipresente, Él omnisciente, Él es poderoso, Él sabe todo. Él estaba dando un chance para que se arrepintieran, pero no podían ver su pecado. Por eso, tampoco no oían a Dios. ¿Qué habrá oculto para Dios? Para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe y Dios todo lo saca a la luz. Y acá vemos cómo Dios los llamó, ¿dónde estás? Y él respondió, y el huerto tuvo miedo, estaba desnudo y se escondió, ¿no? Y como siempre nosotros nunca tenemos la culpa cuando pecamos, cuando hacemos algo malo. Siempre echamos la culpa a otros. Nunca. Y acá vemos esto desde el comienzo. Dios le dijo a Adán que no comiera. Adán le dijo primero que no comiera del árbol. Adán respondió a la mujer, ¿no? Cuando Dios le pregunta, respondió, la mujer que me diste, ¿no? La mujer que me diste, dijo, ¿qué estaba haciendo acá? Estaba culpando a Dios por lo que había hecho. La mujer que me diste. Y Eva culpó a la serpiente. Acá vemos nosotros, hermanos, que hubo excusa tras excusa, pero no hubo en ningún momento confesión ni arrepentimiento del pecado. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que cuando la serpiente con su astucia engaña a Eva, vuestros sentidos, dice también en 1 Juan 1:8, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Su palabra no está con nosotros. Dios le dijo a la serpiente, 14, estamos en 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, acá maldice solamente a la serpiente, ¿no? A este animal, a Satanás, mas no al hombre. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él nos amó primero y Él mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sabemos que Dios es luz y es un Dios santo, santo, santo. Y debemos de tratar el pecado para bien del pecador y para gloria de su nombre. Y vemos cómo Dios pronunció la maldición a la serpiente. Del polvo comerás, y salió del polvo, y la maldad es polvo. ¿De dónde sale ese polvo, no? ¿Qué cosa,
¿cómo podemos comparar nosotros al polvo de la serpiente? Al hombre. Isaías 49, 23 dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con él, con el rostro inclinado a ti, tierra de adoración, lamerás el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová y no se avergüenzan los que esperan en mí. Cristo victorioso. Nosotros vemos acá que solamente Cristo es el victorioso. De Él nosotros nunca nos vamos a avergonzar. Nosotros tenemos que seguir mirando, caminando como viendo al invisible. Vemos como en el versículo 15, y pondré enemistad entre la mujer y entre su simiente, la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. En Gálatas 3:16 dice, y ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, como si hablasen de muchos, así como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta promesa era para todas las descendientes de Abraham y halló su cumplimiento en Cristo. Por tanto, a todos los que están unidos a Él, aquí vemos por primera vez la proclamación del Evangelio de Cristo como Redentor. Toda la riqueza y la misericordia. Vemos acá el dolor y la gloria en la obra redentora de Dios para con la humanidad. Dios promete un redentor de la simiente de la mujer, que será completamente humano, pero concebido divinamente, porque Él viene de una mujer, la iglesia. Amén. La serpiente antigua que se llama diablo hará guerra a la simiente. En Apocalipsis 12 podemos ver, y la morderá, pero mientras la serpiente muerde su calcañar, su pie desciende y aplastará la cabeza de la serpiente en la vida. Y la muerte de Cristo se cumplió en esta escritura. Primera de Corintios 11:3 podemos ver que, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Dios la cabeza de Cristo. Y vemos cómo la mujer, Dios reafirmó su palabra de esperanza a Eva, asegurándole que había de tener hijos. Bueno, vemos qué privilegio de María de traerla al Redentor del mundo, ¿no? Pero la mujer, el Señor le dijo que tendría un gran dolor en el embarazo y el parto, así como sumisión a su marido. Y en el Nuevo Testamento deja muy en claro que el esposo y la esposa se sometan mutuamente. Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y nosotros vemos acá en el 17 al 19, ¿no? Le dice que con el sudor de tu rostro comerás, y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, y le dice, Eva tendrá dolor en el alumbramiento, pero Adán tendrá dolores en su trabajo diario. Y vemos cómo hasta ahora se cumple esta palabra, porque le dijo a Adán, tendrás que trabajar en el campo, al tener que trabajar arduamente para conseguir el sustento diario. Y vemos que hasta ahora es así, hermanos. Y al final de su vida, él mismo volverá a la tierra. Y vemos que
que el día que nosotros nos morimos, desde Adán y Eva, van, conforme él salió de la tierra, formó Dios al hombre, igual también él irá a la tierra cuando muera. Sabemos que la paga del pecado es muerte y Dios maldijo a la serpiente, mas no al hombre ni a la mujer. Adán encontraría obstáculos y tendría que trabajar y sudar para obtener todas sus cosechas, y le recordaría su desobediencia que había afectado a la creación entera. Hasta ahora hay que trabajar, aún más cuando él araba la tierra y recordaba que un día moriría y que regresaría al suelo del cual había salido. Leía un libro que decía: Adán el jardinero se convirtió en Adán el obrero. Y podemos ver esto en Romanos 8, del 18 al 23, hermanos. Vemos que no solamente quedó ahí, sino hasta ahora que la mujer tiene dolores de parto y el hombre también tiene que seguir trabajando arduamente para poder llevar el sustento diario. En Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, en que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros sabemos, hermanos, que las aflicciones pasarán, la esperanza es eterna, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en esa gloria eterna. La recompensa viene si nosotros vamos a ser obedientes al Señor. Y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que seguir llevando la palabra para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan esperar a este Cristo glorioso que vendrá muy pronto. Ahora vemos del 20 al 24. Y llamó a Adán el nombre de la mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán mostró su fe al llamar el nombre de su mujer Eva, madre de todos los vivientes. Podemos verlo en 2 Corintios 11:3. Y en 1 Corintios 2:14 también. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a la transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, nuevamente repito, si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios, ante la fe de Adán y Eva, ¿qué hizo? Un nuevo vestido con pieles. Sacó las hojas de parra para cubrir su desnudez. Ellos, hermanos, no se veían nada, no se veían que estaban desnudos, pero estaban cubiertos con la gloria de Dios. Y cuando ellos pecaron, se vieron descubiertos. Ahora Dios mismo proveyó animales inocentes y tuvieron que morir para poderlos cubrir. Y pudieran tener un nuevo comienzo y así tener una nuevamente comunión con Dios, con el Señor. Y con nosotros también fue igual, hermanos.
En Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con mantos de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada de sus joyas. Es una imagen de lo que Jesús hizo por los pecadores, por nosotros, hermanos, en la cruz, cuando murió por un mundo lleno de pecado. El que no conoció pecado, porque nosotros lo hicimos pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol de la vida, habrían vivido para siempre como pecadores, y su futuro hubiera sido desolador. En lugar de eso, debieron morir un día, puesto que la paga del pecado fue muerte. Por lo tanto, el Señor expuso a la pareja, expuso a ellos del jardín del Edén, los sacó, ¿no? Los sacó de ahí. Igual hizo también con Caín, que ya lo vamos a ver, y también sacó al hijo de Abraham, ¿no? También fue sacado a Ismael. Y entonces y Dios puso guardianes angelicales a la entrada del huerto para que no trataran de entrar Adán y Eva, ¿no? Porque había enemistad con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino del árbol de la vida sería abierto un día por Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz. Por medio de la vida diaria se convertía ahora en una lucha para el hombre y la mujer fuera del huerto, puesto que tendrían que trabajar arduamente por el sustento diario para poder mantener a la familia. Y esto es el sufrimiento hasta ahora del pecado. Pero la muerte y la resurrección del Señor introducirá la nueva ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Lo podemos ver esto en Romanos 8:2, hermanos. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el camino del creyente, hermanos, que andamos conforme al Espíritu y no de la carne. Porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor, te damos gracias, Padre, por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre bendito, de que por el pecado de Adán y Eva, Señor, tú viniste, Señor Jesús, a librarnos, a sacarnos, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu Hijo Jesús que murió en esa cruz del Calvario. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros para poder seguir, Señor, caminando en pos de ti. Gracias, Padre. Amén.